Estrategias en la enseñanza de la historia desde la socioformación. La socioformación es un enfoque educativo que busca la formación integral de los ciudadanos, abordando problemáticas del contexto y promoviendo su solución a través de los contenidos estudiados. En el ámbito de la enseñanza de la historia, la socioformación destaca la importancia de conectar el pasado con el presente, fomentando la reflexión crítica sobre la realidad actual y la construcción de un futuro más justo y equitativo. Conectando el pasado con el presente. Estrategias socioformativas. Para integrar la socioformación en la enseñanza de la historia, es crucial implementar estrategias que permitan a los estudiantes analizar las causas y consecuencias de los eventos históricos, relacionándolos con su contexto actual y con las problemáticas que enfrentan en su entorno. Algunas estrategias clave incluyen proyectos de investigación. Los estudiantes pueden investigar sobre temas históricos relevantes para su comunidad, como la historia local, la lucha por los derechos civiles, o la transformación económica de la región. Esto les permite comprender cómo los eventos del pasado impactan en su presente y les motiva a participar en la construcción de un futuro mejor. Debates y foros. La discusión abierta sobre temas históricos controvertidos, como la colonización, la desigualdad social o la discriminación, fomenta el pensamiento crítico y la construcción de argumentos sólidos. Los debates permiten a los estudiantes explorar diferentes perspectivas, analizar las causas y consecuencias de los eventos históricos, y reflexionar sobre su impacto en la sociedad actual. Simulaciones y juegos de rol. La recreación de eventos históricos a través de simulaciones o juegos de rol permite a los estudiantes experimentar el pasado de forma más tangible. Esto facilita la comprensión de las diferentes perspectivas, los roles sociales, las decisiones tomadas, y las consecuencias de las acciones. Además, promueve la empatía y la comprensión de las experiencias de otros grupos sociales. Análisis de fuentes primarias. El estudio de documentos históricos originales, como cartas, diarios, fotografías o artefactos, permite a los estudiantes acceder a información de primera mano y comprender la historia desde la perspectiva de quienes la vivieron. Esto fomenta la investigación, el análisis crítico y la construcción de una visión más profunda del pasado. Creación de proyectos multimedia. Los estudiantes pueden crear videos, podcasts, presentaciones o exposiciones virtuales para compartir sus investigaciones y reflexiones sobre la historia. Esto les permite desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y trabajo colaborativo, además de generar un producto tangible que puede ser utilizado para la educación de otros. La importancia de las TIC en la socioformación. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, juegan un papel fundamental en la enseñanza de la historia desde la socioformación. Permiten acceder a una gran cantidad de recursos, como archivos digitales, bases de datos, mapas interactivos, videos históricos y plataformas de aprendizaje online. El uso de las TIC facilita la investigación, la colaboración, la comunicación y la creación de proyectos multimedia, lo que enriquece el proceso de aprendizaje y lo hace más atractivo para los estudiantes. Desafíos y oportunidades. La implementación de estrategias socioformativas en la enseñanza de la historia presenta algunos desafíos, como la necesidad de un enfoque interdisciplinario, la actualización constante de los docentes, y la disponibilidad de recursos tecnológicos. Sin embargo, las oportunidades son vastas, ya que la socioformación permite a los estudiantes desarrollar habilidades esenciales para la vida, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y la participación ciudadana. Conclusión. La enseñanza de la historia desde la socioformación es un enfoque innovador que busca conectar el pasado con el presente, fomentando la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes en la construcción de un futuro más justo y equitativo. La implementación de estrategias como proyectos de investigación, debates, simulaciones, análisis de fuentes primarias y la utilización de las TIC permite a los estudiantes desarrollar habilidades esenciales para la vida y comprender la importancia de la historia en la sociedad actual. Es fundamental que los docentes se comprometan con la actualización constante y la búsqueda de recursos para implementar este enfoque educativo de forma efectiva. ¿Podrías proporcionar ejemplos concretos de cómo se pueden implementar estas estrategias en un aula de clase? Claro que sí. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de cómo implementar las estrategias socioformativas en un aula de clase. Proyecto de investigación. Tema: la historia de la lucha por los derechos civiles en tu comunidad. Desarrollo. Los estudiantes se dividen en grupos y cada uno investiga un aspecto específico de la lucha por los derechos civiles en su ciudad o región. Pueden consultar archivos históricos locales, entrevistar a personas mayores que vivieron esa época, o analizar documentos de la época. Presentación. Los estudiantes presentan sus investigaciones en forma de exposiciones, videos o podcast.
Pueden organizar un evento comunitario para compartir sus hallazgos y reflexionar sobre la importancia de la lucha por la justicia social. Debates y foros. Tema: la colonización española en América. Desarrollo. El profesor presenta diferentes perspectivas sobre la colonización española, incluyendo las perspectivas de los conquistadores, los indígenas y los criollos. Los estudiantes se dividen en grupos y cada uno asume un rol específico para debatir los beneficios y los perjuicios de la colonización. Reflexión. Después del debate, el profesor guía una reflexión sobre el impacto de la colonización en la sociedad actual, incluyendo los aspectos positivos y negativos. Simulaciones y juegos de rol. Tema: la Revolución Francesa. Desarrollo. Los estudiantes se dividen en grupos y cada uno representa a un estamento social de la época: el clero, la nobleza o el pueblo llano. Se les presentan diferentes situaciones y desafíos, como la crisis económica, la desigualdad social o la presión por reformas políticas. Aprendizaje. Los estudiantes aprenden sobre los diferentes intereses y perspectivas de cada estamento social, las causas de la Revolución Francesa y las consecuencias de las decisiones tomadas. Análisis de fuentes primarias. Tema: la Guerra de Independencia de México. Desarrollo. Los estudiantes analizan cartas, diarios o documentos oficiales de la época para comprender las diferentes perspectivas sobre la guerra. Se les pide que identifiquen las causas de la guerra, los personajes clave y las estrategias militares utilizadas. Reflexión. El profesor guía una reflexión sobre el impacto de la Guerra de Independencia en la sociedad mexicana, incluyendo los cambios políticos, sociales y económicos. Creación de proyectos multimedia. Tema: la historia de la inmigración en tu país. Desarrollo. Los estudiantes se dividen en grupos y cada uno investiga un aspecto específico de la inmigración, como las causas de la migración, las experiencias de los inmigrantes o las políticas migratorias. Presentación. Los estudiantes crean videos, podcasts o exposiciones virtuales para compartir sus investigaciones. Pueden utilizar herramientas digitales para crear gráficos, mapas o animaciones que ilustren su trabajo. Uso de las TIC. Recursos online. El profesor puede utilizar plataformas de aprendizaje online para compartir materiales educativos, videos históricos o archivos digitales. Mapas interactivos. Los estudiantes pueden utilizar mapas interactivos para visualizar rutas comerciales, movimientos militares o la expansión de imperios. Simulaciones virtuales. Existen simulaciones virtuales que permiten a los estudiantes experimentar eventos históricos de forma interactiva, como la Batalla de Trafalgar o la construcción de la Gran Muralla China. Recuerda que la clave para el éxito de estas estrategias es la participación activa de los estudiantes. Es importante crear un ambiente de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, debatir con respeto y construir su propio conocimiento a través de la interacción con sus compañeros y el profesor. ¿Qué tipo de recursos y herramientas se necesitan para implementar estas estrategias en un aula? Para implementar las estrategias socioformativas en el aula, se necesitan recursos y herramientas que permitan un aprendizaje activo, participativo, colaborativo y vivencial. Estas pueden ser: recursos materiales, espacio físico, un aula amplia y flexible, con mobiliario adaptable que permita la organización en grupos, la realización de debates y la presentación de proyectos. Tecnología, computadoras, proyectores, acceso a Internet, plataformas de aprendizaje online, herramientas de creación multimedia, software de edición de video, audio, presentaciones. Recursos didácticos, libros, documentos históricos, mapas, fotografías, objetos históricos, juegos de mesa, materiales de arte, etc. Recursos para la investigación, acceso a bibliotecas, archivos históricos, museos, entrevistas con expertos, etc. Recursos humanos, docentes, con formación en historia, pedagogía y didáctica, capaces de integrar la socioformación en sus clases. Personal de apoyo, bibliotecarios, técnicos de informática, personal de mantenimiento, etc. Expertos externos, historiadores, investigadores, activistas sociales, etc. Herramientas pedagógicas, estrategias de enseñanza, proyectos de investigación, debates, foros, simulaciones, juegos de rol, análisis de fuentes primarias, creación de proyectos multimedia, técnicas de aprendizaje, lluvia de ideas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, debates, exposiciones, dramatizaciones, etc. Evaluación, evaluación formativa, evaluación por pares, autoevaluación, portafolios, proyectos, etc. Recursos para la comunidad, colaboración con otras instituciones, museos, bibliotecas, archivos históricos, organizaciones sociales,
etc. Recursos de la comunidad, testimonios de personas mayores, archivos locales, lugares históricos, etc. Consideraciones adicionales. Acceso equitativo. Es crucial que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para participar en las actividades. Formación docente. Los docentes deben estar capacitados para utilizar las herramientas y estrategias socioformativas de manera efectiva. Planificación. Es importante planificar las actividades con anticipación, teniendo en cuenta los recursos disponibles y los objetivos de aprendizaje. En resumen, la implementación de estrategias socioformativas en el aula requiere un enfoque integral que incluya recursos materiales, humanos, pedagógicos y de la comunidad. Es fundamental que los docentes se comprometan con la actualización constante y la búsqueda de recursos para implementar este enfoque educativo de forma efectiva. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.